La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en este tiempo cuaresmal maravilloso. Espero que usted lo vaya viviendo de manera personal, individual, pero también comunitariamente. Dios no es un Dios de prisas. Dios es un Dios que sabe muy bien por dónde nos va llevando, cómo nos va conduciendo. Y este Dios, que es Padre, nos va educando. Ese es el anhelo de Dios en esta Cuaresma, que nosotros seamos capaces de dejarnos educar por Él. El pueblo de Israel vivió esa experiencia. Esos 40 años en el desierto, cuando pudieron haber sido días. Pero Dios tomó una decisión. Y por eso tenemos que aprender a ver la Cuaresma como camino de aprendizaje. Así se titula esta reflexión. Cuaresma, camino de aprendizaje. Vamos a la Biblia, acompáñenme. Libro del Éxodo, capítulo 13, únicamente 2 versículos, 17 y 18. Éxodo, capítulo 13, versículos 17 y 18 dice: Cuando Faraón despidió al pueblo, Dios no lo llevó por el camino del país de los filisteos, que era el más corto, dice el escritor bíblico. Pues Dios pensaba, si hay que combatir, tal vez el pueblo se asuste y vuelva a Egipto. Por eso lo llevó rodeando por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Todo el pueblo salió de Egipto bien ordenado. Cuando leemos estas palabras, estos 2 versículos, nos damos cuenta que Dios conoce a ese pueblo y Dios conoce la fragilidad. Ha sido un pueblo sometido por tantos años a la esclavitud que se ha convertido en un pueblo frágil, un pueblo inseguro, un pueblo temeroso, un pueblo lleno de miedo. Y por eso Dios lo lleva por un camino más largo, para evitar que confronten a los filisteos, porque los filisteos eran como los más aguerridos, como los que nacieron y vivieron peleando toda la vida, mientras que Israel venían de la esclavitud. Iban en ese proceso hacia la tierra prometida, que emana leche y miel. Y Dios protege a este pueblo y le hace algo, le hace caminar, le hace conducirse por el camino más largo, porque Dios ve la fragilidad y la debilidad. El camino, queridos hermanos y hermanas, el camino más corto no siempre es el mejor. Dios tiene un plan de vida para cada uno de nosotros y por lo tanto, esto que permite que usted y yo vivamos, debemos de discernirlo, debemos de entender que Dios tiene un propósito, un proyecto. Cuaresma es aprender a caminar en la voluntad de Dios, aprender a entender que Dios tiene un plan, tiene un proyecto, aprender a interpretar el hecho de que Dios conoce mi fragilidad y por eso está permitiendo esta experiencia, este momento, esta situación que yo la catalogo como difícil, dura, insoportable, insostenible, pero es que Dios está permitiendo esa experiencia. ¿Para qué? Para educarme, para fortalecerme, para que tenga o para que desarrolle carácter de hijo, de hija de Dios. Por eso, aquello que a este pueblo de Israel le pudo haber tomado quizás un par de semanas para llegar a la tierra prometida, les tomó 40 años. Por eso es importante entender que Dios no se impone, Dios propone. Y es ahí donde uno tiene que aprender a caminar. Esto que estoy viviendo, esto que estoy padeciendo, esta crisis económica, esta crisis matrimonial, lo primero que debemos de buscar no es tanto que urge resolverla, sino lo primero, y por experiencia personal se lo voy a decir, es ¿qué quiere enseñarme Dios? ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? ¿Cuál es mi nivel de fragilidad? Puede ser emocional, espiritualmente. Entonces, esta Cuaresma es un camino de aprendizaje donde dejo y estoy llamado a dejar ser Dios a Dios. Le debo de permitir al Señor
que me guíe, que me conduzca, que me oriente. Él sabe las razones del por qué y para qué de esta enfermedad, del por qué y para qué de esta condición económica, del por qué y el para qué de esta crisis matrimonial, del por qué y para qué de esta rebeldía con el hijo, con la hija, del hijo. El Señor sabe, pero a veces me acelero, a veces quisiera que el Señor actuara de manera pronta. Dios era el que guiaba a este pueblo, Dios era el que llevaba a este pueblo, Dios era el que conducía a este pueblo, pero este pueblo le costó comprender este aspecto. Leamos todo el libro del Éxodo en este tiempo cuaresmal, como un libro de reflexión aplicándola a nuestra vida. Por eso es necesario estos 40 días, que ya son menos de 40, al día que hoy estoy compartiendo contigo, para darte cuenta que Dios tiene propósito. Eso que para ti es un problema, eso que para ti lo has colocado y le has colocado el título de prueba, eso que para ti te ha privado la paz, la alegría, eso que para ti ha llegado a enfermar tu cuerpo, ha llegado a enfermar tus emociones, eso para ti que te ha generado desánimo, tristeza. Si tú lo buscas razonar humanamente, no lo vas a lograr entender. Pero si te depositas en las manos del Señor y te convences que estás en las manos de Él, que Él es el que te guía, que Él es el que lo permite, es en Romanos 8:28, todo sucede para bien, todo sucede para bien de aquellos que aman al Señor, dirá San Pablo. Entender que si yo estoy en las manos del Señor, todo tiene un propósito divino. Aunque esto me cause dolor, aunque esto me cause tristeza, aunque esto me cause la muerte. ¿Por qué Jesucristo dentro de su predicación habló de su propia muerte? ¿Por qué Jesucristo dentro de su predicación habló de padecer, de sufrir? ¿Por qué Jesucristo dentro de su predicación habló de cargar la cruz de cada día? ¿Por qué? Porque ese es el camino de la vida. Ese es el camino de la fe también. Nos gusta un Cristo resucitado, pero antes de la resurrección, Jesucristo tuvo que vivir su pasión y su muerte. El pueblo de Israel tuvo que caminar 40 años por el desierto. Tuvieron que vivir una diversidad de experiencias. Sintieron hambre, sintieron sed, desconsolados, abrumados. Y Dios siempre estaba conduciendo, y Dios siempre les iba guiando. Por eso es que nosotros tenemos que verificar este tiempo de Cuaresma, tenemos que hacernos un par de preguntas, queridos hermanos y hermanas. Y la primera es en relación a la docilidad. ¿Qué tan dócil soy yo en mi caminar de la fe? ¿Qué tan dócil soy? ¿Cuestiono a Dios? Siempre le pregunto ¿por qué? ¿Por qué? Y quizás Dios en algún momento fastidiado por esa pregunta te dirá ¿y por qué no? Otra pregunta. ¿Me resisto al llamado del Señor? ¿Me resisto a vivir esta Cuaresma en oración, en ayuno, en limosna? ¿Me resisto? Y le doy más, alimento más la carne, alimento más las apetencias carnales, me resisto al amor, me resisto al perdón, me resisto a confesarme, me opongo, cuestiono al propio Señor. Tercera pregunta, ¿busco aceptar la voluntad de Dios por sobre mi voluntad? ¿Busco hacerlo? El pueblo de Israel tuvo que ir aprendiendo a entender que era Dios quien lo guiaba, que era Dios quien lo conducía. El pueblo de Israel tuvo que ir aprendiendo a obedecer, a someterse a la voluntad de Dios. Y esa es la clave en esta Cuaresma, aprender a vivir en la voluntad de Dios, no simplemente hacer la voluntad de Dios. Cuaresma es un tiempo oportuno para refrescar nuestra vida espiritual. Cuaresma es un tiempo oportuno para enriquecer nuestra vida de fe,
Participa más de tu comunidad, si es un grupo de oración, un grupo de compartir, si estás en una comunidad eclesial de base. Participa más en esto, participa más, aunque estés con tu enfermedad, aunque tengas crisis matrimonial, aunque tengas un problema económico, lo que sea. La clave es perseverar. Este pueblo 40 años tuvo que caminar en medio de circunstancias, de quejas. El pobre Moisés, hay un curso lindísimo, maravilloso, que a mí me reestructuró, por decir así, cuando lo recibí. Más allá del desierto, esa experiencia de Moisés de conducir, de guiar. Más adelante voy a hablar de este personaje de Moisés. Pero el pueblo debe de aprender a caminar en obediencia, pero para ello debe de aprender a ser dócil, a no resistirse, a aceptar la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios va guiando es porque conoce al pueblo. Vuelvo al texto, Éxodo capítulo 13, versículo 17, la segunda parte. Dice que no lo llevó por el camino del país de los filisteos, que era el más corto. Pues Dios pensaba, si hay que combatir, tal vez el pueblo se asuste y vuelva a Egipto. O sea, Dios conocía muy bien la fragilidad de este pueblo. Dios sabía muy bien que no estaban preparados. ¿Por qué Dios permite la situación que tú o yo estamos viviendo actualmente? Porque nos está preparando para cosas mayores, porque el Señor sabe muy bien nuestra fragilidad. El Señor conocía bien a este pueblo, a tal grado que si vamos siempre en el libro del Éxodo, pero ahora al capítulo 32, versículo 9, hay una expresión lindísima, pero a la vez fuerte, de parte de Dios para con este pueblo. Yahvé dijo también, ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Otras traducciones bíblicas dicen de dura cerviz. O sea, es un pueblo duro, es un pueblo rebelde. Mira, cuán complicado es para nosotros caminar en obediencia a la palabra de Dios. Para eso es la Cuaresma, para aprender a ir paulatinamente obedeciendo, encarnando esta palabra en nuestra vida. Este pueblo tuvo que aprender a entender que Dios tenía control de todo. Pero eso es lo que no nos gusta a muchos de nosotros. Que Dios tenga el control de mi vida. Que aprenda a obedecerle. Que si el Señor me dice ama, yo tengo que amar. Si el Señor dice ora por tus enemigos, tengo que orar por aquella persona que me ha ofendido, que me ha herido. Si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda y vete a reconciliar. No me agrada, no quiero hacer esto, me rebelo. Por eso Dios dice, ya veo que este pueblo es un pueblo rebelde. No sé si eso lo dirá por ti o lo dirá por mí. Yo estoy seguro que por mí sí lo dice. Pero por ti, responde tú. Podemos aprender cada uno de nosotros en esta Cuaresma, en esos tiempos que algunos le llaman los tiempos de desvío, los tiempos de callejones. ¿Qué significa esto? Que no sé qué decisión tomar, que esto me abruma, que esto me entristece, que esto me preocupa, que pierdo hasta el sueño, que he perdido la paz, la tranquilidad, y que tengo que aprender a entender que debo de confiar en Dios, Es que todo es aprendizaje, hermano, hermana, todo es aprendizaje, salud, enfermedad, pobreza, riqueza, alegría, tristeza, todo es aprendizaje. Deja de quejarte. Cuaresma es una invitación a hacer a un lado la queja, la murmuración. Deja de estar rumiando eso que te hicieron, eso que te dijeron. Entrégaselo al Señor y dile, Señor, de ahora en adelante quiero vivir esta Cuaresma aspirando a nacer de nuevo, a vivir en libertad, que nada me oprima, que este resentimiento, Señor, ayúdame a quitármelo. Este complejo, esta inseguridad, Señor, ayúdame. Por eso es hermoso ver que la Cuaresma implica aprender algo maravilloso, aprender a perseverar, aprender a ser fieles, aprender a confiar en Dios.
porque Él sabe lo que está haciendo con tu vida y con la mía. Él sabe por qué está permitiendo esas situaciones que nos acongojan, que nos entristecen, o que al contrario, nos alegran, nos vitalizan. El Señor sabe. El problema está en nosotros que no queremos someternos a su voluntad, en nosotros que nos creemos más inteligentes que Dios, en nosotros que decimos, sí, tengo fe, pero apenas esa enfermedad, apenas esa situación, me he derrumbado, y paso llorando, y no soy capaz de elevar la mirada a los cielos. No, estoy viendo el dolor, estoy viendo la enfermedad, estoy viendo el problema, estoy viendo la tristeza, y me he quedado viendo hacia abajo, viendo mi naturaleza humana, y no soy capaz de elevar la mirada y ver a Cristo. Cuaresma es elevar la mirada. Cuaresma es saber que el Señor me acompaña, es saberme acompañado, que estoy llorando, es válido llorar, pero no me sumerjo en la tristeza, no alimento la depresión, no me sumerjo estar rumiando el rencor, la desesperación. Por eso es hermoso ver cómo Dios, el Señor, utiliza caminos muchas veces desconcertantes y a la vez desafiantes. El camino corto era un camino de lucha, de batalla, los filisteos. El camino largo, un camino de desierto, un camino de aprendizaje. ¿Te das cuenta? Dios busca entonces educar a este pueblo, enseñarle a este pueblo, y lo lleva el camino de 40 años para educarles, para liberarles, para sanarlos, para restaurarlos. ¿Por qué se te hace eterna a ti esa enfermedad? ¿Por qué se te ha hecho eterno a ti esa crisis? Porque tú quieres una situación pronta, ya, soluciones inmediatas, ya, ahora mismo. Pero ¿no te das cuenta que lo que el Señor te está propiciando es una experiencia de aprendizaje? Y algo muy importante, Cuaresma es aprender a caminar juntos, no solos. Por eso, la Cuaresma tiene una dimensión comunitaria. La fe tiene una dimensión comunitaria. El Señor no conducía a Moisés a él solo, no. El Señor conducía a un pueblo a través de Moisés. Por lo tanto, el camino de la fe, el camino propio de la vida se recorre en comunidad. Tu primera comunidad es la familia, pero también tu comunidad es la iglesia. Entonces, caminar juntos, caminar juntos. Y cuando uno estudia el libro del Éxodo, uno ve la actitud, ¿no?, de la gente. Unos que tienen esa tendencia idolátrica, fabrican un becerro, la idolatría y todo esto. Pero hay otros llenos de temor. El Señor es el centro, el Señor es el que nos guía, el Señor es el que nos conduce, nos guía responsablemente, no te deja solo, no te ha abandonado, no te da la espalda. El diablo te ha hecho creer que el Señor te ha abandonado, el diablo te ha hecho creer que eres indigno, indigna para vivir en comunión con el Señor. Por eso la Cuaresma es darnos cuenta que el Señor permite situaciones para educarnos en la obediencia. La plenitud de la Cuaresma es la Pascua. La Cuaresma no es un camino en sí misma, no es un camino donde nos quedamos en oración, ayuno, en donde nos quedamos con ese ambiente, ese espíritu penitencial. No, porque es que la Cuaresma es el medio para la Pascua. Por lo tanto, esta situación que te toca vivir, que te priva de la paz, que te priva de la alegría, que te ha generado, que te ha cambiado, te ha trastocado, es porque estás caminando hacia la Pascua, hacia Cristo, hacia algo diferente, algo que te va a renovar, algo que se convierte en bendición, pero que tenemos una experiencia de aprendizaje. Pues, queridos hermanos y hermanas, continuar caminando este tiempo de la Cuaresma con una actitud de aprendizaje. Que el Señor les bendiga, el Señor les inspire y nos anime a todos a vivir esta Cuaresma con actitud de aprendizaje.
Que la gracia de Dios nos impulse entonces a la docilidad y a la obediencia. Que el Señor nos bendiga. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.